Aprendo en Casa. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Qué lindo reencontrarnos. Y mañana tascachcan kichik, así pichik warmi, hari masi, kunakay pikutri, kamunchikay, programa de kichik Aprendo en Casa Nishan. Bienvenidas y bienvenidos sean a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Qué bueno reencontrarlos a todos ustedes. Y a ti, Stephanie, qué lindo volver a verte. Ay, compañero, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar con todos ustedes y contigo, mi colega, mi partner, mi compinche. Bueno, chicas y chicos, ¿cómo están ustedes? A lo largo de estas semanas hemos elaborado distintos productos orales y escritos. Por ejemplo, hemos realizado un monólogo acerca de cómo afecta la contaminación a nuestro planeta, la Tierra. Así es, Stephanie. También hemos escrito un texto instructivo para su cuidado. Exactamente. Bueno, pues ahora queremos que muchas más personas, y no solamente nuestras familias, conozcan lo que nosotros hemos trabajado y la importancia que tiene. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta por qué hicimos lo que hicimos. O sea, cuál fue la razón que nos motivó a elaborar estos productos, el monólogo y el texto instructivo. Así es, Stephanie. Pues chicas y chicos, como sabemos, nuestro planeta atraviesa desde hace algún tiempo diversos problemas de contaminación, degradación ambiental, cambio climático, etc. Todo debido al poco o nulo conocimiento que tenemos los seres humanos sobre el cuidado de nuestra Pachamama, de nuestro planeta Tierra. Exactamente. Y nuestro país no es margen de eso. Somos tan responsables como cualquiera. Por otro lado, nosotros somos o queremos ser ciudadanas y ciudadanos comprometidos y responsables con el cuidado de nuestra partecita de la tierra, que es nuestro Perú. Claro que sí, Stephanie. Esta es nuestra partecita, comparada con toda la tierra entera, pero es lo que nos corresponde cuidar a todas y todos los peruanos. Así es. Cuidarla, no cuidarla así nomás, ¿ah? Cuidarla bien, pero muy bien. Y por eso hemos decidido que nuestras producciones aborden esos temas. Así que hoy analizaremos un texto que nos ayudará a completar la información que tenemos y también a sustentar mejor nuestros productos. Esta información nos ayudará a explicar mejor y contar qué es lo que ocurre en nuestro país y en el mundo con la contaminación. Para hacer esto, igual que para todo, necesitamos información confiable, fundamental. Por otro lado, conoceremos algunas estrategias que nos ayudarán a comprender mejor lo que leemos y hasta a leer mejor. Así es, Stephanie. Y ahora les mostraremos algunas imágenes. Exactamente. Y además les pediremos que respondan algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Atentas y atentos. ¿De qué lugar de nuestro país es esta imagen? Así es, chicos, nos tienen que decir, o por lo menos, la zona aproximada. Exactamente, tienen 10 segundos para mirar y apuntar su respuesta. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora, según lo que ven aquí, ¿qué cambios climáticos atraviesa nuestro país con la contaminación ambiental? Y bueno, para ayudarnos en el reto de hoy, voy a llamar a nuestra querida profesora Berta Beramendi. A ver. Profesora Berta. Buenos días, profesora. Hola a todas y todos. Mi nombre es Berta Beramendi y soy profesora de comunicación. Estoy aquí para ayudarles a desarrollar las competencias comunicativas. Pero hace un ratito, mientras echaba una mirada a lo que estaba pasando aquí, vi que Stephanie les mostró una imagen y les pidió que respondieran 2 preguntas. ¿De dónde es esa foto y qué pasa con el clima? Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Profesora Berta, le cuento una cosa que viene al caso. Bueno, esta imagen nos recuerda una experiencia que a mí me impactó muchísimo. Hace algunos años viajé a Huaraz y pude ir al Nevado Pastoruri. Y bueno, lo encontré lleno de nieve y era hermoso. El año pasado volví, pero ya no era lo mismo. Las faldas del Nevado ya no tenían nieve e incluso había muchísima basura alrededor. Este es un cambio ambiental debido a la contaminación, ¿cierto? Así es, Stephanie. Lo que hemos visto es una parte de la cordillera de los Andes y el hielo se está derritiendo. Un desastre. No precisamente, ya veremos eso. Pero miren,
Hoy también leeremos un texto para completar el tema que hemos tocado las semanas pasadas. Perdón, profesora, pero ¿por qué no es un desastre? Bueno, cuando pensamos en cambios climáticos, ahí mismo nos imaginamos inundaciones, ¿verdad? De huaicos, huracanes y todo lo ¿verdad? Claro que sí, pero ¿ustedes saben la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural? Porque no son lo mismo, ¿no? Para nada. Claro, ya que un desastre natural es producto de un fenómeno natural, solo que bastante exagerado. Pues déjame decirte que no son lo mismo. Un fenómeno natural es un cambio que se da en la Tierra por causas naturales. ¿Y un desastre natural? Un desastre es el efecto que produce ese fenómeno. Un efecto obviamente desastroso. Por ejemplo, Un movimiento de tierra grado 9. Grado 9 es un terremoto. Pues si el epicentro está debajo de un inmenso desierto y no lo notan ni los camellos, es un fenómeno natural, pero no es un desastre. Y si ocurre debajo de una gran ciudad como Tokio y se caen inclusive los puentes de concreto, pues ese fenómeno natural sí que es un desastre. Y obviamente este desastre será más desastroso si es que no nos encontramos preparados para hacerle frente. ¡Wow! Tiene mucha razón, profesora. ¡Qué buena información! Lo leí en un artículo de la Organización Meteorológica Mundial. bueno, ya, ahí eso ya suena a fuente confiable. Por supuesto. Y es muy importante que toda la información que manejemos sea de fuentes confiables. Y qué bueno que hayamos llegado a este tema. Por ahora, postergaremos un poquito el tema principal. ¿Sí? Así es. Les voy a presentar a alguien que nos indicará cómo buscar fuentes confiables. Es el profesor Roberto Brañes, un experto que nos explicará cuáles son los criterios que debemos aplicar para seleccionar textos de Internet que sean confiables. Porque en Internet hay textos adecuados y además muchos poco adecuados. Vamos a verlo juntos. ¿Necesitas fuentes y no sabes por dónde empezar? Yo te puedo ayudar. La búsqueda de fuentes, o también llamada búsqueda bibliográfica, es un proceso importante de toda investigación o trabajo académico, porque nos permite conocer lo que otros autores han dicho sobre un tema particular. ¿Y por qué es importante conocer lo que otros han hecho? Porque de esa manera puedes seguir aprendiendo, porque puedes darles mayor sustento a tus investigaciones. Ten en cuenta estos dos consejos. No todos los textos son iguales, y detrás de todo texto siempre hay una persona. En Internet vas a encontrar información por distintos medios, desde páginas de instituciones académicas hasta portales sin nombre. Lo ideal es comenzar tu búsqueda en una zona académica segura, una forma que restrinja los resultados a hallazgos académicos. Por ejemplo, en lugar del buscador tradicional de Google, académico o a páginas como Esquielo o Dialnet que funcionan de forma similar. Solo te ofrecerán publicaciones que presentan algún tipo de filtración académica. Este es un paso inicial muy importante. Para identificar fuentes confiables, puedes realizarte algunas preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Es una publicación reciente o actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad o un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? ¿Un artículo en diario? ¿Una tesis? ¿Un libro de investigación? Todos estos criterios te ayudarán a discernir entre fuentes confiables y no tan confiables. Si ves un texto que no tiene nombre ni registra fecha, puedes sospechar un poco de lo que te están diciendo. Como dijimos, las fuentes son diversas. Hay fuentes de divulgación, de consulta, académicas y oficiales. Las académicas llamamos así porque han pasado por filtros académicos. Documentos oficiales refieren a los materiales de entidades del Estado, que pueden ser informativos, como reportes o censos o comunicados, y todo eso lo puedo encontrar en Internet o debo ir a una biblioteca. Las bibliotecas físicas y virtuales son igual de importantes y valiosas. No debemos verlas como una competencia, sino como dos espacios que se complementan. Evidentemente, por la coyuntura actual debemos pensar en la búsqueda virtual. Siempre que quieras buscar fuentes, pregúntate, ¿qué es lo que quiero encontrar y para qué lo quiero encontrar? No todas las fuentes te sirven para todo. Y recuerda que siempre es importante registrar en tus trabajos las referencias de donde has obtenido la información conseguida. Citar es una responsabilidad.
Puedes conocer más sobre el citado ingresando al portal Perú Educa, revisando la guía para la investigación y citado de fuentes que el Ministerio ha preparado para ti. Te enseñaré cómo acceder a este material. Ahora, a investigar. Mucho ánimo. En Perú Educa encontrarás este material de la siguiente manera. Primero, coloca en el buscador Perú Educa Materiales Educativos. Segundo, aparecerá esta imagen y harás clic en Materiales Educativos BIAE 2020. Tercero, luego aparecerá la siguiente imagen. En ella deberás ingresar modalidad EBR secundaria. Ahí encontrarás nuestra guía para la investigación y citado de fuentes. Y último, si haces clic en él, aparecerá una ficha de catalogación que tendrá un botón para descargar. Recuerda que esta guía te servirá para todos tus cursos. Soy Roberto Brañez y espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Muchas gracias, Roberto. Y ahí tienen, bien clarito, el motivo para buscar y seleccionar buenas fuentes de información. Entonces podemos suponer que el texto que leeremos hoy tiene que ver con temas de contaminación. Una buena fuente de información, ¿cierto? Exacto, Junior. Hoy leeremos un texto que se relaciona con el cuidado del planeta Tierra. Recuerden que lo que debemos hacer antes de leer el texto es explorar algunos elementos claves, como por ejemplo el título, los subtítulos, las imágenes, figuras o gráficos, para así predecir qué es lo que contendrá y de qué se tratará ese texto. ¿Les parece si empezamos por ahí? Muy bien, claro, profe. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Lo primero, profe, es el título. El estado del clima en 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. Obviamente, el texto trata sobre cambios en el clima y eso pues nos interesa, ¿no? Hay una imagen que no entiendo mucho, profesora, pero me imagino que se trata del aumento de la contaminación o algo así. Pero sabes que hay algo más, porque son unos subtítulos. Mira, Cumbre sobre el clima y aspectos destacados de la declaración de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, sobre el estado del clima mundial en 2018. Además, en el segundo subtítulo hay dos apartados, impactos climáticos e indicadores climáticos. Es un texto muy amplio, ¿eh? Realmente lo es, pero tranquilos. Iremos analizándolo poco a poco para comprenderlo cada vez mejor. Para comenzar, ¿qué creen que signifique Cumbre sobre el clima? A ver, maestra, eso me suena como que el clima está en la cumbre del Pastoruri. No, profesora, está bromeando de seguro. Oye, pero es que la imagen tiene que ver con eso, pues, ¿no? ¿Hablaremos sobre el clima en la cumbre de algún nevado? No exactamente, pero sí hablaremos sobre el clima y también utilizaremos tu experiencia del Pastoruri para reforzar la lectura. ¡Ah, qué bonito! Empecemos con los 3 primeros párrafos. El estado del clima en 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. 28 de marzo de 2019. Las señales físicas y los impactos socioeconómicos que deja el cambio climático son cada vez mayores debido a concentraciones de gases de efecto invernadero sin precedentes que provocan un aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles peligrosos, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial conocida como la OMM. La 25ª edición de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial, correspondiente a 2018, récord del nivel del mar, así como temperaturas terrestres y oceánicas excepcionalmente altas en los últimos 4 años. Esta tendencia al calentamiento se inició a principios de siglo y se prevé que continúe. A principios de 2000, ¿se entiende, no? Yo creo que sí. Estos indicadores fundamentales se están haciendo más pronunciados. Los niveles de dióxido de carbono, que en 1994 eran de 357 partes por millón, siguen aumentando, habiendo alcanzado las 405 partes por millón en 2017. Se prevé que en 2018 y 2019 las concentraciones de gases de efecto invernadero aumenten todavía más. Es interesante, pero algunos términos son un poquito complicados. Gases de efecto invernadero.
¿Dióxido de carbono? Si ella está medio confundida con esas palabras, debe haber más de un amigo medio confundido allá afuera también. Los gases de efecto invernadero hacen que la temperatura sea más alta que la que debería ser. Eso es lo que sucede en un invernadero de plantas. Ahí se les crea un clima cálido a las plantas para que puedan crecer. ¿Y dióxido de carbono? El dióxido de carbono o anhídrido carbónico es fruto de la combustión y de nuestra respiración. Su función en la naturaleza es mantener una temperatura cálida, previniendo que nuestro planeta llegue a niveles fríos de congelación. Ahora sigamos revisando lo que hemos leído. ¿Cuántos párrafos había en el texto? Fácil, pues, profesora, pero un ratito, déjeme revisar el texto. Tres párrafos. ¿Se relacionan entre sí? Claro, porque todos hablan sobre las consecuencias del cambio climático. Ya lo creo. En el primer párrafo se expone que aumentan las temperaturas porque el cambio climático va en aumento. En el segundo párrafo, la 25ª declaración de la OMM trata sobre la elevación del nivel del mar y de la temperatura. Dice que va a continuar. Y el tercer párrafo menciona los indicadores más importantes que nos señalan que hay un cambio climático. Pero, ¿qué es eso de 25ª edición de la declaración de la OMM? Es un organismo mundial que organiza muy altas reuniones en las que elaboran declaraciones sobre los temas que tratan. Y esta es la 25ª edición, o sea, la edición número 25. Muy bien, Stephanie. Toda esa información la has encontrado en un texto que es... ¿de qué tipo? Texto informativo. Ajá, soplando, ¿no? No, profesora, yo estoy seguro que las chicas y chicos ya sabían eso. Eso espero. Y ahora es que desarrolla el texto. Sabemos que en un texto, cada uno de los párrafos desarrolla una idea principal. Por lo tanto, si hemos leído 3 párrafos, ¿cuáles serán las ideas principales de cada uno de ellos? Pues en el primer párrafo tenemos los impactos globales de la concentración de gases. En el segundo, se menciona el impacto de las altas temperaturas en las zonas terrestres y marítimas. Y el tercero trata sobre el incremento de los indicadores de cambio climático. Y no se les olvide que pueden escribir esas ideas en el margen de la hoja. Se lo repito: impacto de la concentración de gases, impacto de las altas temperaturas y el incremento de los indicadores. Pero a ver, ¿qué significa ese cuadro que se presenta en el texto? Permítame ayudar, profesora. Ese cuadro, aunque está en inglés, puede entender que muestra los datos que nos presenta el segundo párrafo. O sea, el aumento de la temperatura en la Tierra y el mar en los últimos años. Sigamos con la lectura. La declaración de la OMM sobre el clima abarca aportes de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. Es una amplia comunidad de expertos científicos y de organismos de las Naciones Unidas. En la declaración se explican los riesgos relacionados con el clima y sus impactos en la salud y el bienestar de las personas, las migraciones y los desplazamientos de personas y animales, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos y terrestres. También se catalogan los fenómenos extremos que suceden en todo el mundo. A principios de 2019 han continuado los fenómenos extremos, como el reciente caso del ciclón tropical Idai, que provocó inundaciones devastadoras y una trágica pérdida de vidas humanas en Mozambique, Zimbabue y Malawi. Puede llegar a ser uno de los desastres meteorológicos más letales que hayan afectado el hemisferio sur, señaló el señor Talas. A inicios de este año, las temperaturas invernales diarias en Europa batieron récords de calor, mientras que se observó un frío inusual en América del Norte y olas de un calor abrasador en Australia. Por su parte, la superficie de hielo del Ártico y la Antártida vuelve a estar muy por debajo de la media. ¿Y alguna vez has estado frente a un fenómeno natural como el que se menciona, el ciclón tropical Idai? Bueno, yo nunca he estado frente a un ciclón o a un tornado, ¿no? Pero probablemente me escondería debajo de la cama y, bueno, yo no sé si eso ayude mucho, ¿no? Pero no. En cualquier caso, recomendaciones de los expertos. Pero piensen, ¿en qué lugares del mundo se han dado cambios climáticos?
Se mencionan lugares como Europa, América del Norte, Australia, el Ártico y la Antártida. ¿Y qué tipo de clima suelen haber ahí? Ay, profesora, no me acuerdo. Chicas y chicos, ¿ustedes se acuerdan? Pues tendrán que investigar sobre los climas en algunas partes del mundo. Tomen nota de la tarea, porque lo que averigüen resultará siendo muy importante para nuestra próxima sesión. ¿Falta algo? Profesora Berta, hemos terminado con la primera parte, pero ahora viene el primer subtítulo, Cumbre sobre el clima. ¿Y sigues pensando que esa cumbre es la cumbre del Pastor Uri? No, pues ya no, profe. Se trata de una reunión de especialistas del más alto nivel cumbre, como la cumbre de una montaña. Para hablar sobre el clima en la cima, o sea, en lo más alto del conocimiento sobre el tema. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Porque se mencionó a la OMM. Pues muy bien. Y vamos a la lectura del primer subtítulo. Del clima. La declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial se hará oficialmente pública en una conferencia de prensa conjunta en la que participarán miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. Este evento coincidirá con una reunión de alto nivel sobre el clima y el desarrollo sostenible para todas y todos. Los datos que se publican en el presente informe causan gran inquietud. Los últimos 4 años han sido los más cálidos jamás registrados y la temperatura media mundial en superficie para 2018 estuvo aproximadamente 1 grado por encima del valor de referencia de la era preindustrial, señala el informe. A continuación, el informe añade: esos datos no hacen más que confirmar la urgencia con la que cabe actuar contra el cambio climático. Un hecho que también se destacó fue la necesidad de cambios rápidos y de gran alcance en ámbitos como la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Para el año 2030, las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono causadas por las actividades humanas tendrían que haberse reducido en aproximadamente un 45% con respecto a las concentraciones de 2010, para finalmente conseguir un valor de emisiones netas equivalente a 0 hacia el año 2050. Muy bien. Ahora vamos a aprender algo más acerca de proteger el lugar donde vivimos. ¿El lugar donde vivimos o el planeta? ¿Tú crees que tu tarea es proteger todito el planeta Tierra? ¿Ustedes creen eso? ¿Yo solita? Solos no pueden, ¿no? Obvio que pues profesora, tremendo planeta. Pero todas las personas del planeta juntas, todas juntas, sí pueden proteger el planeta completo. ¿No es cierto? Pero entonces cada quien ya no estaría solo. No, pues ya no, porque estaría colaborando en una tremenda tarea común de toda la humanidad. Porque la humanidad no es una cosa distinta de nosotras y nosotros. La humanidad es un conjunto de más de 7.500 millones de individuos. Como cada uno de nosotros, y entre todos, sí podemos. Ah, visto de esa forma parece menos difícil. Pues no hay otra forma de verlo ni de lograrlo, porque entre todos no tiene por qué ser difícil. Visto de esta forma, lo importante es que cada una y uno comience por casa. Ay, eso sería lo ideal, profesora, una utopía. Qué bueno que les parezca así. Y les comento que en esta sesión no terminaremos de analizar todo el texto. ¿Recuerdas la imagen que mostraste al inicio? Claro, la que me hizo recordar mi viaje familiar. Pues te cuento que esa imagen es efectivamente del Nevado Pastor Uri, en el departamento de Ancash. Y ese nevado tiene una altitud de... Espérese, profesora, que esa sí me la sé. Mire, esa sí me la sé. Tiene una altitud de 5.240 metros sobre el nivel del mar. Les dejaré a todos una pregunta para la siguiente sesión. Hemos leído sobre los cambios climáticos en diferentes lugares del mundo. Pero, ¿cómo podrían calificar las medidas que se toman en nuestro país para el cuidado ambiental? Pregunta difícil, respuesta difícil. Es que para opinar en serio y sustentar seriamente las ideas, hace falta estar bien informados. Muy bien, entonces ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas de las que siempre nos llegan. Una tiene que ver con el ejercicio de la lectura. Dice así: ¿cómo hago para concentrarme y no perder el hilo de la lectura? Profesora, ¿quiere contestarle usted? Sigue tú. Primero,
un buen lugar, pues un espacio que te dé atmósfera tranquila, ¿no? ¿Qué más, Junior? Pero le dices a tu familia que vas a estar estudiando o leyendo para que no te distraigan. Esto es lo más difícil, ¿ah? Sí, pues a veces puede ser, ¿no? Sí. Efectivamente, eso puede ser lo más difícil. ¡Correcto! Segundo, tener una buena iluminación. Luego, tener todo lo necesario a la mano desde el principio. O sea, tu texto, algún resaltador, lápiz o lapicero, regla para subrayar, hojitas en blanco para apuntar, ¿verdad? Es que si no tienes todo desde el inicio, estarás parándote a cada rato para ir por tus implementos cuando los... Por ello, te desconcentrarás. Obviamente. Otro consejo también es que no tengan el celular cerca, para que no se desconcentren. Hay otra pregunta. Dice así, ¿qué pasa si me pierdo en alguna parte del texto? Recuerda que solo de verdad has comprendido un texto cuando se lo puedes explicar a alguien. Y no te debe importar tener que leerlo varias veces. Una primera vez para ver si entiendes todas las palabras. Exactamente, sí. Una segunda vez para subrayar o resaltar esas ideas principales y tomar nota de las ideas que son nuevas para ti. Chicas y chicos, cuidado con resaltar todo, ¿eh? No podemos tener toda la página resaltada. Por supuesto que no. Claro, se resalta lo más importante y no todo puede ser igual de importante, ¿verdad? Bueno, siga, profesora. Se lee una tercera vez para captar el conjunto completo. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de leer un texto que nos ayuda a ampliar un poco más nuestro panorama sobre el cuidado de la tierra. Pudimos identificar información importante, así como algunos datos específicos. Y también vimos la estructura del texto, identificando la información que nos proporciona cada párrafo. Ojo al piojo que todavía no hemos terminado con el texto, ¿ah? Así que por eso para la próxima sesión hay que hacer varias cosillas. Así es, Stephanie. Repasar o tratar de recordar lo que hemos leído hoy. Enterarnos del significado de las palabras que no conocíamos del todo y buscar información que nos permita responder la siguiente pregunta. ¿Cómo calificarías las medidas que se toman en nuestro país para el cuidado ambiental? Y recuerden además registrar todo su trabajo en su cuaderno de Aprendo en Casa o en hojas de reuso. Y también los invitamos a guardarlo en su portafolio. Es ahí en donde están archivando las evidencias de su progreso. Y por último, les invitamos a compartir todo lo practicado y lo aprendido con sus familiares, amigos y profesores. ¡Hasta pronto, profesora Berta! ¡Chao! Muchas gracias. Hasta pronto a todas y todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Aprendo en Casa. Estamos listos. ¿Cómo están, muchachas y muchachos? Soy Stephanie Orue. Y yo, Junior Bejar. Y esto es Aprendo en Casa. Para quinto de secundaria. La promo 2020. Una iniciativa del Ministerio. Los próximos minutos buscaremos establecer relaciones entre las características de los objetos presentados en situaciones y modelarlos, estableciendo razones trigonométricas y propiedades de la semejanza, congruencia en triángulos rectángulos. Aplicaremos para esto diversos procedimientos y estrategias. Así es, Stephanie. Y también veremos cómo nuestros conocimientos matemáticos nos pueden servir para resolver situaciones vinculadas en nuestro día a día. Entonces, ¡comenzamos! Pues el día de hoy vamos a iniciar el programa contándoles algo que me llamó muchísimo la atención sobre la aplicación de los conocimientos matemáticos en la realidad. En esta ocasión tiene que ver con escoger la mejor ubicación para instalar las cámaras de seguridad, ya sea en un banco o en cualquier establecimiento comercial, que incluso se podría aplicar hasta en casas particulares. Seguramente los padres de muchos de ustedes cuentan con algún negocio o local comercial y les puedo asegurar que la gran mayoría de ellos deben tener cámaras de seguridad instaladas. Al momento de que los técnicos realizaron la instalación de esas cámaras, utilizaron sin duda las matemáticas al escoger el ángulo de visión de las mismas. En términos matemáticos se puede decir
que es necesario el uso concreto de un triángulo rectángulo muy conocido por ustedes para poder solucionar dicho problema. Bueno, chicas y chicos, yo no sé ustedes, pero en lo personal, a mí me llama mucho la atención este tema y además me parece muy importante conocer cómo se puede aplicar la matemática en todo, incluso hasta en temas de seguridad para nuestra familia. Bueno, yo les cuento aquí entre nos, ¿no? Hace algunos meses quería instalar un sistema de cámaras en mi casa, pues yo vivo sola, ¿no? Entonces tenía varias dudas que estoy segura en este programa las voy a resolver. De todas maneras. Entonces, aprenderemos cómo solucionar un problema sobre cámaras de seguridad usando nada más y nada menos que nuestros conocimientos matemáticos. Así es, Stephanie. Chicas y chicos, vamos a ver para poder solucionar la situación que presentaremos dentro de muy poco. Pero necesitamos recordar temas previos para estar seguros de poder solucionar correctamente un problema. ¿Listos todas y todos en sus casas? Pues a darle con todo. Y la característica de esta gráfica es que vamos a tener dos líneas rectas en las que la distancia entre sus extremos es igual. Esto, en otras palabras, quiere decir que estas dos rectas son... Pues sí, son paralelas. Y ahora, si trazamos una recta transversal a las rectas paralelas, vamos a ver que internamente se forman los siguientes ángulos. Estoy seguro que todos ustedes aprendieron estos años en sus colegios que esos ángulos X y A se denominan ángulos alternos internos, así como Y y B. Una característica es de acuerdo a la figura. La medida del ángulo X más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Así también la medida del ángulo Y más la medida del ángulo A es igual a 180 grados. Entonces, podemos indicar por ángulos alternos internos que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo A, como también la medida del ángulo Y es igual a la medida del ángulo B. Me imagino, chicas y chicos, que ya deben estar recordando todo, ¿verdad? Esto de todas maneras nos va a ayudar con algunas propiedades de los ángulos formados por rectas paralelas y una secante para la solución de algunos problemas que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar en este programa, Stephanie. ¡Wow! Así es, Junior. Rectas paralelas nos pueden ayudar a entender respecto al tema que vamos a ver sobre los ángulos de elevación y depresión. Podemos entonces simular que una de las rectas paralelas puede ser la línea horizontal y la otra puede ser la superficie de la Tierra, como se muestra en la imagen. La línea transversal vendrá a ser la línea visual y con ello se va a tomar ángulos, a formar ángulos. Teniendo ya esta idea en mente, vamos a explicar en qué consisten los ángulos de elevación y depresión. Observemos la siguiente ilustración en la que podemos ver que entre el observador y el objeto se traza una línea imaginaria denominada línea de visión o línea visual. Entonces, el ángulo determinado por la línea horizontal y la línea visual, cuando esta última se encuentra por encima de la horizontal y entre ellas forman un ángulo, vendrá a ser el ángulo de elevación. Para nuestro caso es el ángulo alfa. Bueno, si entre el observador y el objeto se traza una línea imaginaria denominada línea visual y esta se encuentra por debajo de la línea horizontal, el ángulo que se forma vendrá a ser el ángulo de depresión. En nuestro caso es el ángulo beta. Seguro que con lo que acabamos de ver hemos podido refrescar nuestros conocimientos y esto nos ha servido de calentamiento para esta primera parte. Ahora, continuemos hacia la siguiente situación retadora. Bueno, en realidad es una historia un poco larga, así que lo resumiremos de la siguiente manera. Por favor, Stephanie. Por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de cajeros y usuarios. ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Empecemos entonces por enfocarnos puntualmente en la pregunta. ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Bueno, para esto, recordemos que el ángulo de depresión es aquel ángulo determinado por la recta horizontal y la línea visual, cuando ésta se ubica por debajo de dicha horizontal. Para facilitar el cálculo de este tipo de problemas, siempre debemos de generar una estrategia de trabajo, ¿no? En mi opción por desarrollar la siguiente gráfica.
La pared de la agencia bancaria mide 2,24 metros. La cámara se encuentra ubicada en la parte superior de dicha pared. El cajero está ubicado frente a la pared de la agencia bancaria a una distancia de 7,68 metros. Si nos ponemos recontra observadores, podemos decir que hay una figura que podemos usar de referencia para esta situación, la cual es precisamente Un triángulo rectángulo. Eso es, ¿no? Así es, Stephanie, un triángulo rectángulo. Y algunos se preguntarán por qué triángulo rectángulo. Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que creen, ¿eh? Es porque la pared de la agencia bancaria en intersección con el piso forman un ángulo de 90 grados exactamente. Entonces diremos que, tomando como referencia el ángulo de depresión X grados y utilizando la propiedad de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta transversal, el ángulo que forma el piso con la visual tendría que ser el mismo ángulo, X grados, por propiedad de ángulos alternos internos. El valor del cateto opuesto al ángulo X grados del triángulo rectángulo es 2,24. Y el valor del cateto adyacente al ángulo X grados es igual a 7,68 metros. Me parece que hasta ahora vamos muy bien, Stephanie, sobre todo tú, ¿ah? Bueno, ya entré en color, pero eso está bueno. Entonces, tenemos el siguiente triángulo. Por un tema de practicidad, a estos dos números vamos a darles equivalencias para trabajar con números enteros, sin la necesidad de utilizar decimales, ¿no? Entonces, ahora nos toca desarrollar el siguiente procedimiento. Al tener dos decimales, multiplicaremos ambos números por 100. Y vamos a obtener los resultados 224 y 768 respectivamente. Exactamente. Entonces, buscamos una relación entre los datos de los catetos para comparar con un triángulo notable conocido. Pero para ello debemos encontrar dicha relación, es decir, si 224 lo expresamos 7 por una cantidad que es 32, entonces 768 también debo expresar en la multiplicación de dos números, siendo uno de ellos 32, y ese número es 24. Sí, Stephanie, y además observamos que ambos números tienen como factor el 32. Así es. Este número 32 podemos expresarlo con una variable y obtendremos 7K y 24K respectivamente. Chicas y chicos, creo que es importante recordar juntos los triángulos rectángulos notables que ya hemos estudiado. Por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 53, son cateto adyacente igual a 3 con la variable K, 3K. Cateto opuesto igual a 4K e hipotenusa igual a 5K. También tenemos el triángulo rectángulo de 60 grados y 30 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 30 grados, son cateto adyacente igual a raíz cuadrada de 3 por K, cateto opuesto igual a 1K e hipotenusa igual a 2K. Asimismo, tenemos el triángulo rectángulo de 45 grados y 45 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 45 grados, son cateto adyacente es igual a 1K, cateto opuesto es igual a 1K e hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 2 por K. Y finalmente, chicas y chicos, tenemos el triángulo rectángulo de 16 grados y 74 grados, cuyos valores, tomando en cuenta el ángulo interior de 16 grados, son cateto adyacente igual a 24K, cateto opuesto igual a 7K e hipotenusa 25K. Veamos entonces, chicas y chicos, ¿cómo creen ustedes que se relacionan los números de los lados del triángulo del problema con nuestro conocimiento sobre triángulos notables en la siguiente gráfica? Revisemos, chicas y chicos, con mucho detenimiento, ¿ok? Aquí debemos ser muy observadores, ¿ok? Vamos a comparar estos valores con los valores de los catetos y las hipotenusas de los respectivos triángulos rectángulos. Si uso como lados de un triángulo rectángulo los números 2,24 y 7,68, diré que los ángulos de dicho triángulo rectángulo no se afectarán si uso en esa misma situación los números 7K y 24K Junior. Entonces les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos triángulos rectángulos se parece al original? La respuesta parece obvia, y yo estoy segura que acá Junior ya la tiene, ya porque es un capo. Pero observemos que el triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados cumple esa condición. Así es, Stephanie. Ahora volvamos a la figura original, donde teníamos que la altura de la pared es
2,24 metros y la distancia del cajero a la pared es de 7,68 metros. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos encontrado una relación entre el triángulo rectángulo que forma la línea visual de la cámara con el piso y el triángulo notable de 74 y 16 grados. Para esto vamos a recordar que el ángulo que se forma entre el techo, la línea horizontal y la línea visual de la cámara se denomina ángulo de depresión, que en nuestro caso se representa por X grados. También observamos que el techo, línea horizontal, con el piso representan imaginariamente a dos rectas paralelas que son intersecadas con la línea visual de la cámara. Claro. Concluimos por ángulos alternos internos. El ángulo formado por el piso y la línea visual es igual al ángulo formado por el techo, la línea horizontal, con la línea visual. Bueno, con estas precisiones que nos da nuestro capazo compañero Junior, ahora comparamos con el triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados y el triángulo rectángulo que se formó en el gráfico de la situación. Podemos indicar entonces que el valor de X grados, ¿cuánto es? 16 grados. ¿Sí o no? Entonces, Bien. por lo tanto, el ángulo de depresión que debe formar una lente de la cámara de seguridad con la horizontal es de 16 grados. Así es, Stephanie. Espero que todos se hayan dado cuenta que es fácil calcular el alcance de la cámara si tenemos como referencia un ángulo de cualquiera de los otros triángulos rectángulos notables. Esa información es esencial para colocar un sistema de cámaras de seguridad en nuestras casas que sea realmente eficiente y abarque completamente las zonas más vulnerables de nuestra casa o negocio. Mira, Junior, yo de todas maneras voy a aplicar estos conocimientos midiendo la distancia de la puerta de mi casa a la puerta del jardín. Y además, ¿saben qué? Creo que voy a poner una cámara en un ángulo determinado que me permita tener visión exacta de una zona determinada. Muy bien. Chicas y chicos, esto es Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Nuestra promo 2020, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa para quinto de secundaria, nuestra promo 2020. Y ahora vamos a resolver nuestra segunda situación de trigonometría. Y para eso me encantaría contarles que cuando yo era muy niñita, siempre hacíamos viajes familiares con mi familia, pues de fin de semana. Y pasábamos por Huancayo. Nos encanta Huancayo. ¿Para qué? Pucha. Además de para recorrer nuestro Perú, comer las pachamancas deliciosas, las humitas, ya estoy sintiendo el olor, ya el chicharrón de chanchito, que siempre es una tentación con su papita Ay, guairo. no. Bueno, ya, pero ya, eso Ok, no es lo ok. importante. Por favor, continuemos. Lo más importante aquí es que lo que más me gustaba del viaje era que durante el camino de ida y de vuelta, cuando cruzábamos algunos túneles en la carretera y entrábamos, pues, por momentos a la oscuridad total. ¿Ustedes han cruzado alguna vez algún túnel? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y qué tan grande era? Era muy grande. ¿Ustedes pueden creer que hay un proyecto para la construcción de un túnel pero tan grande, que cruza un cerro entero? ¡De verdad! Sería tal como se muestra en la siguiente fotografía. A ver, pongan la fotografía. Stephanie, ¿y eso? Tranquilo, Junior. Para comprender mejor la situación, les explicaré lo siguiente. Una empresa construyó un túnel que atraviesa totalmente un cerro y conecta dos distritos limeños. Sí, tal como se observa ahí en el gráfico. Teniendo como información base las medidas realizadas por los ingenieros de la obra. Ayuda a determinar, por supuesto, la longitud del túnel. Creo que nos será de mucha ayuda representar esta situación mediante un gráfico que representa al cerro donde se va a construir el túnel que tú dijiste, Stephanie, para que nos ayude con la resolución de la situación. Como verán, la gráfica representa un triángulo al cual hemos llamado triángulo ABC. Sabemos por propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo que es igual a 180 grados. Si ya en la figura tenemos el valor de dos ángulos que son 127 grados y 37 grados respectivamente, lo que nos falta es la medida del ángulo ABC, que se va a encontrar restando a 180 grados el valor de 127 grados y 37 grados, el cual se obtiene como resultado 16 grados. Y después, ¿qué hacemos, Stephanie? Pues vamos a trazar una línea recta perpendicular desde el vértice A hasta un punto D. Estamos haciendo eso con la finalidad de trabajar con triángulos rectángulos que se nos hagan familiares o conocidos. Pues, o sea, es decir, triángulos rectángulos notables. Ah, ya. Ese triángulo sí lo recuerdo bien y seguro que en casa ustedes también. Exactamente. Y en función de esto haremos dos observaciones, querido compañero Junior.
La primera es que, miren, si observamos el triángulo rectángulo ABC, los dos ángulos interiores miden 90 grados y 37 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo tiene que ser 53 grados, ya que los tres sumados deben ser de 180 grados. Stephanie, originalmente el ángulo medía 127 grados. Si ya tenemos 53 grados, nos falta en total 74 grados, ¿cierto? Es cierto lo que dices. Al momento de comprobar la suma de los ángulos internos del triángulo rectángulo ADB, debe ser 180 grados, exactamente. Esto podemos comprobar haciendo la siguiente suma. 74 grados más 16 grados más 90 grados y efectivamente eso nos da como resultado 180 grados. 180 grados, exactamente. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a extraer el triángulo rectángulo ADB de nuestra figura. Y este se relaciona con un triángulo rectángulo notable que ya conocemos, el cual es el de 16 grados y 74 grados. Así es, Stephanie. Este triángulo rectángulo notable tiene por valores, tomando como referencia el ángulo de 16 grados, lo siguiente. Cateto adyacente es igual a 24K, cateto opuesto igual a 7K y la hipotenusa 25K. Así es, Junior. Ahora, si realizamos la relación del triángulo rectángulo notable de 74 grados y 16 grados con el triángulo rectángulo ADB, observamos que el valor de la hipotenusa en el triángulo notable es de 25K. Y la hipotenusa del triángulo rectángulo ADB es 1050 metros. Así es, Stephanie. Y de esto podemos decir que 25K es igual a 1050 metros, donde encontramos el valor de K, que es igual a 42. Además, podemos indicar que el cateto opuesto a 16 grados en el triángulo rectángulo notable es 7K, el cual nos permitirá encontrar el valor del cateto opuesto a 16 grados del triángulo rectángulo ADB, reemplazando el valor de K, que es igual a 42, en 7K, que es igual a 7 por 42, que es igual a 294 metros, que encontramos el valor del segmento AD, que es de 294 metros. Para encontrar el valor del tercer lado del triángulo rectángulo ADB, lo único que tenemos que hacer es multiplicar a 24 por el valor de K, siendo igual a 1008. Ya conocemos una parte de la longitud del túnel, que viene a ser 1008 metros. Para encontrar la otra parte de la longitud del túnel, tenemos que trabajar en el triángulo rectángulo ADC, para lo cual vamos a extraer el triángulo rectángulo ADC de nuestra figura. Y este se relaciona con un triángulo rectángulo notable que, por supuesto, ya conocemos. Lo conozco, Stephanie. Es uno de los clásicos, el de 37 y 53 grados respectivamente. Clásico, clásico. Bueno, este triángulo tiene por valores, tomando como referencia el ángulo de 37 grados, lo siguiente. Cateto adyacente. 4K. Exactamente. Cateto opuesto. 3K. Y la hipotenusa. Igual a 5K. Entonces decimos que 3K es igual a 294 metros. Y rápidamente, con una división, resolvemos que el valor de K es igual a 98. Y para encontrar los valores de los otros dos lados del triángulo rectángulo ADC, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, pues, Stephanie, a los valores de 4 y de 5 por el valor de K, que es 98. Exacto, amigo Junior. De esta forma encontramos la longitud que falta para la construcción del túnel. Observamos que la base del triángulo ABC es igual al triángulo que está formado en la fotografía, que vendría a ser la longitud del túnel. Finalmente, la longitud del túnel es 1008 más 392, que es igual a 1400 metros. Muy bien, compañero Junior. Ahora los reto a todos a desarrollar de otra forma este problema, en la cual uses más las razones trigonométricas. Chicas y chicos, para esto recordemos lo siguiente. Ya tenemos nuestra figura original representada de una forma equivalente, es decir, en un triángulo ABC. En este triángulo vemos que intencionalmente se ha puesto una línea recta perpendicular desde la vértice A hasta el punto D, formando dos triángulos rectángulos. Uno de ellos es el triángulo rectángulo ADB de 16 y 74 grados
Y el segundo caso, el triángulo rectángulo ADC de 37 y 53 grados respectivamente. Además, contamos con los triángulos rectángulos notables de 16 grados y 74 grados y de 37 grados y 53 grados. Porque necesitamos encontrar una relación entre el valor de la base que necesitamos y desconocemos y el valor de la hipotenusa que en el caso de la figura original sí tenemos. Entonces, es conveniente plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 16 grados es igual a la relación de la hipotenusa y el cateto adyacente? ¿Alguien ya tendrá la respuesta en su casa? ¿Sí? Pues en realidad solo hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la secante de un ángulo agudo, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la otra, el coseno de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En esta oportunidad usaremos el coseno, concretamente el de 16 grados. Entonces diremos que el coseno de 16 grados en el triángulo rectángulo ADB es igual al segmento DB sobre 1050. Y el coseno de 16 grados del triángulo rectángulo notable de 16 y 74 grados es igual a 24 entre 25. Observamos que el coseno en ambos casos es el mismo, por lo tanto, igualamos sus valores. Y desarrollando, obtenemos que el segmento BD es igual a 24 multiplicado con 1050 entre 25. Por lo tanto, el segmento BD es igual a 1008 metros. ¡Perfecto! Ya tenemos el primer segmento, que es 1008, y reemplazamos este dato en el triángulo ABD. Ahora nos vamos a enfocar en la altura de este triángulo rectángulo notable que mide 7. Porque en el caso del triángulo rectángulo ADC no tenemos ningún dato y esta altura es un dato que podemos usar en ambos triángulos. Una vez más surge una pregunta similar al anterior caso. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 16 grados es igual a la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Saben la respuesta, chicas y chicos? Pues una vez más, hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la tangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la otra de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En esta oportunidad usaremos la tangente de 16 grados. Entonces diremos que la tangente de 16 grados en el triángulo rectángulo notable es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar estos datos. Tangente de 16 grados sabemos que es 7 sobre 24. Y de acuerdo al triángulo rectángulo ADB, la tangente de 16 grados es igual al segmento AD sobre 1008 metros. Observamos que estamos hablando de la misma razón trigonométrica en relación al ángulo de 16 grados. Por lo tanto, igualamos sus valores. Quedando 7 entre 24 es igual al segmento AD entre 1008. Desarrollando y despejando el segmento AD, obtendremos que es igual a 7 multiplicado a 1008 entre 24, que es igual a 294 metros. Muy bien, Es que Stephanie. somos equipo, pues. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos el valor del segmento AD, que es 294 metros. Ahora, chicas y chicos, reemplazamos este dato en el triángulo rectángulo ADB. Entonces, ¿qué podemos hacer la equivalencia entre el triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados y el triángulo rectángulo ADC? Y para esto nos enfocamos en los segmentos marcados de rojo. Pregunta. A ver. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo de 37 grados es igual a la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente? Ya esta respuesta la sabemos, chicas y chicos, ¿no? También así es. Entonces diremos que hay dos posibles respuestas. Una de ellas es la tangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la otra es la cotangente de un ángulo agudo, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En esta oportunidad usaremos la tangente de 37 grados. Entonces diremos que la tangente de 37 grados del triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar estos datos. Tangente de 37 grados es igual a 3 sobre 4. Y según el triángulo rectángulo ADC, tangente de 37 grados es igual a 294 sobre el segmento DC.
observamos que estamos hablando de la misma razón trigonométrica, por lo cual igualamos sus valores. A partir de la relación desarrollamos encontrando el valor del segmento DC, que es igual a 294, que multiplica a 4 entre 3. El segmento DC es igual a 392 metros. Y finalmente diremos que la base del triángulo rectángulo ADB es 1008 metros y la base del triángulo rectángulo ADC es 392 metros. Y eso nos va a dar 1400 metros de longitud del túnel. Y con mucha satisfacción, chicas y chicos, tengo que contarles que hemos obtenido la misma respuesta que en la primera operación. ¡Increíble! Está clarísimo que tenemos mucho por aprender de este tema tan apasionante. Lamentablemente, la parte final Ay, de no. nuestro programa. Y han sido minutos muy bien utilizados, Total. donde hemos leído textos y gráficos que describen las propiedades de semejanza entre formas geométricas, razones trigonométricas y ángulos de depresión. En este programa también pudimos desarrollar un pequeño repaso de los triángulos rectángulos notables que seguramente años atrás ya han estudiado y que pues nos invita siempre a recordar y vincular todos los conceptos matemáticos. Así es, Stephanie. Los quiero animar a todos a resolver el siguiente reto. Si tenemos una cámara de seguridad que se encuentra a una altura de 2,24 metros, ¿cuál es la distancia de la pared al punto de intersección de la línea visual de la cámara con el piso si es que el ángulo de depresión es 45 grados, 30 grados o 37 grados? Escribe todo en tu cuaderno de campo o en tus hojas de anotaciones y compara tus resultados con algún compañero del salón. Por supuesto. Además, te recomendamos seguir investigando sobre otros triángulos notables, así como los valores de sus ángulos catetos e hipotenusas, e ir recordando sus valores. Chicas y chicos, nos veremos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao! ¡Chao!